Eh, en ese sentido, el principio de claridad es muy importante de aplicarlo. ¿Okay? Otro de los principios importantes, y va consecuentemente lo que establece el artículo 6 del Código Orgánico Administrativo, que es el principio de jerarquía. Y cuando hablamos de jerarquía, hablamos, aunque el artículo como tal, el legislador ha determinado jerarquías por organismos, nosotros ampliamos el concepto de forma doctrinaria, que la jerarquía no solo se aplica en el organigrama de las instituciones públicas, no, va más allá, la jerarquía también va de la norma, ¿sí? Porque la jerarquía va a depender también de las facultades que tenga cada funcionario público, y la una no puede estar en correlación a la otra. Claro, en este caso, aquí, en este principio de jerarquía, podemos nosotros identificar una situación muy importante, pero muy importante, ¿no? Este principio de jerarquía dice que los organismos que conforman el Estado se estructuran y se organizan de manera escalonada. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve de manera escalonada? ¿Ya? Sirve para identificar, obviamente, los derechos, las responsabilidades, las obligaciones de cada uno de los funcionarios como tal, ¿sí? Ahora bien, aquí cuando hablamos de forma escalonada, los principios de jerarquía como tal, cuando nosotros estamos frente a un deber objetivo de cuidado en materia administrativa, podemos identificar claridad dónde está el problema. ¿Quién tomó decisiones? ¿Quién realizó ese acto administrativo que trajo como consecuencia una glosa, que trajo como consecuencia un perjuicio al Estado, que trajo como consecuencia un beneficio propio a terceros, que trajo como consecuencia una afectación grave a un interesado, que luego le trae como consecuencia un daño al Estado al momento de reparar económicamente? Entonces, este principio de jerarquía se identifica con claridad. ¿Quién ejecutó? ¿Al mando de quién? ¿Qué políticas hay? ¿Hay código de ética? ¿A quién le obliga a realizar esto? ¿Quién delega las atribuciones? ¿Sí? No solamente bastan, y recuerden de que las obligaciones del Estado, de acuerdo al artículo 11, últimos incisos de la Constitución, establece con claridad de que ningún servidor público está exento de responsabilidad. Y el no estar exento de responsabilidades como tal, las responsabilidades pueden originarse por actos de acción o por actos de omisión. Y obviamente el principio de jerarquía de la norma se puede identificar con claridad qué funcionario dejó de hacer algo. Porque ¿qué pasa en los actuales momentos, ¿no? Las personas que tienen norma de jerarquía superior delegan a las personas que tienen jerarquía inferior. Entonces piensan que al momento de delegar ellos se liberan de responsabilidades. No es así. Cuando hablamos de deber objetivo y vemos el principio de jerarquía de la norma, la persona que tiene un estatus alto o una jerarquía alta tiene que determinar políticas que establezcan las reglas de juego para que él las aplique. No basta de delegarle el asunto, ¿sí? Por efectos de que él el día de mañana se lave las manos de la actuación que realice una persona que tenga la jerarquía baja. En ese sentido, ¿qué pasa si la persona delega a una persona con rango bajo una atribución, pero no le establece el mecanismo, ¿sí?, de cómo realizar esa atribución? La responsabilidad que realice este va a recaer siempre en esto. Claro que esta persona de aquí, pues las responsabilidades van a depender también del grado de afectación o del grado de ya sea un delito, un acto administrativo, una responsabilidad civil. Pero respeto a la jerarquía de la norma como tal, ¿sí? Si es que no se aplica correctamente los procedimientos y los mecanismos de aplicación, va a generar un conflicto dentro de la administración pública y obviamente van a ser responsables todos. Pero si las personas de arriba, en la jerarquía de la norma, determinan con claridad las competencias y atribuciones de cada una de las personas que realicen, al momento de determinar algún tipo de responsabilidad y las atribuciones se van a determinar y se las van a aclarar totalmente, se las van a identificar con plenitud cualquier acción o omisión. ¿Okay? Por eso es importante que esta jerarquía de la norma, ¿sí?, sea aplicada por los órganos administrativos, ¿no? Ahora bien, otro principio procesal que nos trae el Código Orgánico Administrativo, ¿sí?, es el principio de desconcentración.
¿sí? Este principio de desconcentración es importante porque dice que yo no concentro las facultades, yo no concentro las atribuciones, no concentro las competencias como tal. Dice, doy un procedimiento abierto para que ustedes ejecuten. ¿Sí? Por eso es que la finalidad del Código Orgánico Administrativo es que todos cumplan este código, que todos los principios procesales se apliquen en este código, sea gobierno autónomo descentralizado, función ejecutiva, transparencia y control social, electoral, judicial, etc. Y dicen que obviamente que ese principio de concentración, cada uno hace su trabajo en sí, pero basado en principios generales de la norma, de acuerdo a las competencias, y que tiene que ser de forma objetiva su aplicación. Entonces estas competencias pueden ser distribuidas como tal, ¿sí? Obviamente garantizando pues, los principios generales del derecho que ya hablamos en su momento. Ese es el principio de desconcentración. Ahora bien, el principio de descentralización, obviamente, pues eso es, esos son que una entidad pública no centraliza como tal los procedimientos y delega a otras entidades, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de, lo podemos tomar como ejemplo al Instituto de Propiedad Intelectual. Este Instituto de Propiedad Intelectual da facultades a otros organismos para efectos de que tomen decisiones para efectos de registro de marcas. Con el tema de fotonética, registro o consultas fotonéticas de marcas, tienen cada una de las competencias de registro, no concentran en Quito, que es la capital o la matriz, distribuyen cada una de las zonas para efectos de que tomen decisiones en los actos administrativos. Esa es básicamente la finalidad de esta norma, del código, de que las entidades públicas ejerzan diversas formas reglamentarias y que se pueda aplicar en cualquier parte del Ecuador, respetando estos principios. ¿Sí? No concentrando en un solo lugar, no concentrando en Quito, como obviamente lo han venido haciendo anteriormente. Y aquí viene un principio muy importante, y es un principio que en lo personal siempre aplico en el ejercicio de mis acciones en el sector público, el principio de coordinación. ¿Okay? En la práctica existen muchas entidades públicas que no coordinan acciones, cuando tienen un fin común que es el servicio social, el servicio público como tal. Por un lado, la Contraloría dice una cosa, por otro lado, el Transparencia y Control Social dice otra cosa. Tienen discrepancias, ¿no? ¿Por qué no pensar distinto? Si buscan el mismo fin. Si la Contraloría busca la auditoría, el control, la fiscalización, y Transparencia y Control Social busca el control y la fiscalización, ¿por qué ellos no pueden coordinar acciones por un fin público? Y el artículo 226 de la Constitución dice que las entidades que tengan un fin pueden coordinar acciones por el mismo fin, pero en la práctica, dada la mala interpretación de autonomía, las entidades quieren hacer lo que les da la gana y no coordinan acciones. Entonces, este principio de coordinación, el legislador determinó de que es importante que las instituciones coordinen cada una de las actuaciones. Por eso nosotros vemos que, por ejemplo, Fiscalía firma convenios con el registro de la propiedad para determinar propiedades, o con la Minardad para determinar acciones, propiedades, etcétera, o con la superintendencia. Hacen convenios, eso usted ha visto en las televisiones que realizan convenios institucionales. Es básicamente por principio de coordinación y colaboración, ¿sí? Entonces, ya el nuevo código recoge de que las entidades deben de coordinar acciones. Lo que pasa, por ejemplo, aquí en el municipio de Guayaquil, lo que pasa en Común de Sinaí, una parte es municipal y otra parte es gobierno seccional. Entonces, ¿qué les quedó hacer ahorita? Un procedimiento, actuar coordinadamente para efectos de poder legalizar esas tierras y que las personas obviamente tengan un lote de terreno legal y de debida forma. Entonces, ante esas coordinaciones que nos pide y nos exige el código, es básicamente para eso, ¿no? Para que las entidades no caminen solas, se ayuden entre sí, coordinen las acciones, porque el fin es público, tienen un solo fin que es público, el servicio público, y eso de andar por un lado una entidad y por otro lado entidad, no, tratan de unificar acciones, trabajar en conjunto, claro, obviamente cada quien con sus obligaciones y responsabilidades administrativas, etc., pero sí trabajando en conjunto. Y obviamente el artículo 10 establece el derecho de participación. Sí, el derecho de participación dice que bueno, porque las personas deben estar presentes e influir en las cuestiones de interés general. Esto ya es un principio básico, ¿no? Y más que todo, quienes conocemos en el tema de derecho constitucional,
estamos hablando que cuando las personas pueden hacer un derecho de petición o consecuentemente puede ser un tipo de denunciación queja de acción popular. ¿Sí? Obviamente, pues, hay ciertas situaciones que las personas pueden hacer, presentar una queja directamente, una denuncia directamente, que son cuestiones de acción popular. Y eso, básicamente, ese principio de participación es un principio muy incluyente, pues, que les permite a las personas ser parte de la acción administrativa para efectos de que no se vulneren los derechos a terceros. ¿Sí? De ahí viene pues, el tema del principio de planificación. Este principio de planificación, básicamente, este principio, ¿qué quiere el Estado? El Estado quiere que todo esté en orden, que todas las entidades del sector público estén en orden, que esté bajo una planificación. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que existe una planificación, porque cuando no existe planificación vienen los riesgos, puede haber una afectación contra el Estado. Y esto es algo que el Estado ha ido poco a poco mejorando cada año, ¿no? Por ejemplo, vemos que ahora, claro, ya hace algún tiempo, vemos que, por ejemplo, en los contratos públicos, en la contratación pública como tal, existen estudios de prefactibilidad y factibilidad. ¿Cuál es la finalidad de los estudios de prefactibilidad y factibilidad? Ver la factibilidad de la obra, ver la factibilidad del ahorro, ver la factibilidad de la eficiencia de esa obra que se va a realizar, la factibilidad de hacerla, qué beneficia al Estado, cuánta población se va a ver beneficiada, tengo problema ambiental, si tengo de una u otra manera me va a permitir generar recursos para el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese estudio de factibilidad de un proyecto como tal da el resultado como tal de que una inversión pública sea muy óptima, sea muy eficiente y que establemente va a ser una inversión, tiene que tener los mejores resultados. Por eso este principio de planificación, y lo tomo como ejemplo el tema de contratación pública, pero lo que dice el Estado es de que las personas cada año planifiquen la forma de cómo actuar los recursos públicos y obviamente el mecanismo administrativo de funcionalidad. ¿Sí? Por eso es que vemos que existe el PAC, el Plan Anual de Contratación. Ahora ya el sistema de contratación pública le da a las entidades del sector público que cada año presenten una lista, ¿sí?, de todos los procedimientos de contratación pública para incorporar el tema de partidas presupuestarias en lo que se va a ejecutar en cantidad con la finalidad de llevar un control y para efectos de poder aplicar este principio de planificación. Porque ¿qué pasa si no está planificado? Simple y sencilla razón, va a haber un fracaso en los proyectos. Por eso vemos muchos proyectos olvidados en el país. ¿Sí?